Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya. La victoria me segura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, del creyente fiel por Él ha de amorar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Hola hermanos, espero que estéis todos muy bien, aunque estamos separados por la distancia, yo aquí en Irlanda del Norte y vosotros en España. Es un privilegio poder hablaros hoy y aprender más de la palabra. Si podéis buscar en vuestras Biblias el Evangelio de Juan y el capítulo 11. El Evangelio de Juan y el capítulo 11, y vamos a hacer la lectura sobre ese capítulo, el Evangelio de Juan y el capítulo 11. Hoy es sábado, aquí en Irlanda del Norte hace bastante sol, lo cual es un poco extraño, así que estamos pudiendo disfrutar de un día de sol aquí en Irlanda del Norte. Pero aun separados por la distancia, sabemos que tenemos un mismo Señor, una misma fe, y aunque estamos confinados en casa, podemos aún así aprender más y más de la palabra, y el Señor tiene una palabra para nosotros en esta mañana. Así que vamos ahora a leer Juan, el capítulo 11, y vamos a empezar leyendo en el versículo 1. Este capítulo habla de la muerte de Lázaro y su resurrección. Y en el versículo 1 dice la palabra de Dios. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuguió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Saltamos al versículo 17. Dice: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Versículo 20, y leemos de allí. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús:
yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía éste que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Vamos al Señor en oración para que nos ayude a comprender y entender más su palabra y a escuchar el mensaje que Él quiere que escuchemos en el día de hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque Cristo es la resurrección y la vida. Gracias por este domingo de resurrección que podemos celebrar que tú eres la vida y que tú das la vida. Señor, reconocemos que nosotros estábamos muertos, no merecíamos nada. Y te damos gracias porque tú nos has dado nueva vida a aquellos que creemos en Cristo como nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de la distancia en el día de hoy, a pesar del confinamiento, Señor, podemos estar unidos en un espíritu, en una misma fe, con un mismo Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que las puertas de la iglesia están cerradas, las puertas del trono de la gracia siempre están abiertas. Gracias, Señor, porque aunque debemos de guardar la distancia unos con otros, nos podemos acercar confiadamente y acercar muy cerca de nuestro Señor Jesús. Y Él es nuestro Salvador. Él es aquel en quien nos podemos recostar como el apóstol Juan se recostó en el costado de Jesús. Te damos gracias, Padre, por nuestro Salvador y por la estrecha relación que podemos tener con Él. Y pedimos, Señor, que en este día podamos recordar quién es Cristo, quién es el que es la resurrección y la vida, y que tú tengas un mensaje para cada uno de nosotros. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. No se permiten visitas. Eso es lo que escuchamos una y otra vez en estos tiempos, debido a la pandemia que estamos viviendo. No se permiten visitas en hospitales, no se permiten visitas en residencias, no se permiten visitas al extranjero, no se permiten incluso visitas en casa. Por supuesto, todas estas medidas son necesarias para reducir esta gran crisis. Pero hoy queremos hablar de una visita, otro tipo de visita, la visita del Maestro. En medio del dolor y del luto, el Maestro viene y visita a Marta y a María. Y en medio de nuestro dolor y de nuestro luto,
el Maestro viene hoy y nos visita. El texto que hemos leído en el día de hoy es el 7º milagro del Evangelio de Juan. Es la señal más grande en todo el ministerio de Cristo antes de su pasión. Este capítulo es, se podría decir, de las narraciones más preciosas de toda la Escritura. Habla de la vida y de la muerte. Habla del dolor, el llanto, el lloro, pero también de la consolación, la compasión, la amistad y el amor. Habla sobre la fe y sobre la incredulidad. Pero sobre todas las cosas, este texto nos habla de la resurrección. La resurrección, la de Lázaro, pero que era un anticipo de la gran resurrección, la resurrección con mayúsculas, que es la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, que justamente hoy celebramos. Y que cada domingo, en cierta manera, celebramos que Cristo ha resucitado y vive para siempre. Cristo, como dice en el versículo 25, Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y qué gran verdad podemos recordar en este día. En un día como hoy, aquellos que conocemos a Cristo, sabemos que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había vida ninguna en nosotros. Pero Cristo, por su Espíritu, nos dio nueva vida. Como a Lázaro le dio vida física, a nosotros nos ha dado vida espiritual. Y hemos resucitado espiritualmente con Cristo y ahora podemos vivir en Él, por lo que el apóstol Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Así que creo que este pasaje es relevante para nosotros en el día de hoy, porque hoy es el día de resurrección, pero no solamente por eso, sino porque también en el versículo 20 tenemos un versículo que nos dice, que nos habla de algo que también estamos viviendo nosotros ahora. En el versículo número 20, Juan 11:20 dice que Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Encontramos aquí a alguien que se quedó en casa, a alguien que estaba confinada en su casa, con el corazón roto de dolor, con mucha confusión por la situación, con dudas y con confusión, sin saber lo que sería la voluntad de Dios. María, por diferentes motivos que a los nuestros, pero ella también dijo, yo me quedo en casa. Quizá María no había escuchado que Cristo había venido. Quizás el dolor de la situación le hizo quedarse en casa. Quizá las circunstancias la habían paralizado. Quizás incluso había algo de resentimiento y de queja en su corazón en contra del Maestro, porque el Maestro no había venido y no había sanado a su hermano. No sabemos, pero lo que sí que sabemos es que en el versículo 28 ella recibió por fin las buenas noticias. Y este versículo 28 es el versículo que nos vamos a centrar en el día de hoy. Este versículo 28, Juan 11:28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. El Maestro está aquí y te llama. En secreto, quizá fue un susurro de Marta a María, pero esas palabras cambiaron la actitud de María. Hoy queremos tener esas palabras como el título de nuestro mensaje. El Maestro está aquí y te llama. Es un mensaje de consuelo, un mensaje de confianza en el confinamiento, un mensaje de consuelo y confianza en este confinamiento. Primeramente queremos ver su persona. El Maestro está aquí y te llama. Vamos a ver la persona del Maestro. Si queremos llenarnos de consuelo y de gozo con estas palabras, sabiendo que el Maestro está aquí y que nos llama, primero debemos saber quién es este Maestro. Este capítulo 11 del libro de Juan es ideal para conocer más y mejor al Maestro. Quizá no hay otro evento en todo el ministerio de Cristo en el que veamos tan claramente cómo Él es hombre, 100% hombre, pero también cómo Él es Dios, 100% Dios. Vemos a Cristo aquí como el verdadero hombre, aquel hombre que llora, aquel hombre que se conmueve profundamente, el verdadero hombre, aquel hombre que ama a su prójimo como a sí mismo. Pero también vemos aquí el verdadero Dios que tiene el poder sobre la vida y la muerte, el verdadero Dios que da vida a los muertos. Lo vemos como el Dios hombre, como el mediador entre Dios y los hombres, el que reconcilia a Dios y hombres. Lo vemos aquí como el Mesías, el cual, como hemos leído en el versículo 25, el cual es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. La mayoría de problemas que tenemos como cristianos
radican en que tenemos un concepto demasiado general, demasiado vago e impreciso de quién es Cristo, de quién es el Maestro. Para muchos cristianos, lo único que saben de Cristo es que es su Salvador y se quedan ahí. Y no avanzan en ese conocimiento de Cristo. Y no nos dice el apóstol Pedro que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo, en las dos cosas. Hay gente que dirá, pero el conocimiento envanece. No, el verdadero conocimiento de Cristo, el crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo no envanece, sino que nos humilla y nos lleva a estar más cerca de Él y conocerle más y más y más. En el versículo 8 vemos este nombre que se le da maestro, que también se dice rabí. Y en el versículo 8 los discípulos utilizaban este término. Los discípulos le dicen en el versículo 8, rabí, rabí. Y ese era un título oficial, significa mi maestro. Era un título oficial a aquellos que eran los rabinos o los maestros. También en el capítulo 13 y el versículo 13 leemos allí en el Evangelio de Juan que Cristo mismo reconocía este título. Y Cristo les dijo, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pero, ¿quién es este maestro? Cuando pensamos en un maestro, ¿en qué pensamos? Cuando pensamos en un maestro, pensamos en aprendizaje, por supuesto. La labor principal, la labor básica de un profesor es enseñar para que los alumnos puedan aprender. Jesús, el maestro, enseñaba como ninguno. Nunca ha hablado hombre así. Eso tuvieron que decir los alguaciles que vinieron a arrestar a Jesús. Tuvieron que volver sin Jesús, sin haberle arrestado, y dijeron, nunca ha hablado hombre así. Este hombre enseña como ninguno. Cristo enseñaba en privado y enseñaba en público. Él enseñaba desde un monte y enseñaba desde una barca. Él enseñaba en el templo y enseñaba en las sinagogas. Él enseñaba en parábolas, enseñaba en doctrina, él enseñaba con autoridad. Y Marta, María y Lázaro habían aprendido mucho del Maestro, de sus enseñanzas. Sabían y creían que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, que había venido al mundo. Como ves en el versículo 27. ¿Pero cómo habían aprendido del Maestro? Pues principalmente por su palabra. Si vais en vuestras Biblias, por favor, a Lucas 10, el versículo 39. Aunque estéis en vuestras casas, es bueno ir en la Biblia, coger una Biblia y ir a los textos. Lucas 10, 39. Y así podemos ver lo que dice la palabra de Dios. Lucas 10, 39. Vemos aquí otra vez esta familia, Marta y María. Y Lucas 10, 39 nos habla de cómo Cristo había ido a la casa de Marta. Marta lo había recibido en su casa. Y dice el versículo 39, esta, Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta y María y Lázaro también habían aprendido de Jesús por su palabra, por la enseñanza de Cristo. Y vemos aquí que María aprendía sentada a los pies de Jesús. Y quizá eso es algo que debemos de pensar nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo pasas sentado a los pies de Jesús? ¿Cuánto tiempo pasas sentado o sentada a los pies de Jesús? ¿Pasas más tiempo a los pies de Jesús? ¿O sentado a los pies de la tele? Quizás eso es una pregunta que nos debamos hacer. El Maestro quiere enseñarte a través de su palabra, pero esto requiere que nos sentemos a sus pies. ¿Qué vas a escoger hacer con tu tiempo? Quizá tienes más tiempo ahora en el confinamiento. ¿Qué vas a escoger hacer con tu tiempo? Jesús dijo que María, cuando ella escuchaba la palabra sentada a sus pies, María había escogido la buena parte, la cual no le sería quitada. Y no solo aprendía María y su hermana de las palabras del Maestro, sino por supuesto también del ejemplo del Maestro. Habían visto al Maestro hacer maravillas, habían visto su ejemplo, aprendían directamente de su vida, porque Cristo es el que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero aquí, en este texto, a María y a Marta les tocó aprender a través de la experiencia. A través de la experiencia. ¿Y cómo nos pasa a todos esto? ¿Sabemos la teoría de cómo hemos de actuar en ciertos momentos? También hemos visto a otras personas que han actuado bien en ciertos momentos, pero somos tan duros de corazón que no lo aprendemos nosotros hasta que nos toca vivirlo en nuestras propias carnes. Y eso es exactamente lo que le pasó a Marta y a María aquí. A través de esta experiencia
pudieron aprender la gran verdad de Juan 11:25, que Cristo es la vida, Cristo es la resurrección, Cristo es el Hijo de Dios, el único que puede dar nueva vida, el que tiene el poder sobre la vida y la muerte, el único que puede salvar a pecadores, el único. Quizá nuestra oración debe ser ahora, en ese tiempo de confinamiento y de pandemia, es: Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres que yo aprenda a través de esta pandemia? Pero un maestro también, no solamente vemos el aprendizaje, un maestro también tiene autoridad. Para que cualquier maestro lleve a cabo su labor, debe tener autoridad. Esta autoridad tiene un aspecto doble. Por un lado, esta autoridad le es dada a este maestro, pero también el maestro en sí tiene que tener una capacidad de liderar, una autoridad en sí mismo. Muchos profesores y muchos maestros actuales no logran su objetivo de enseñar porque, por problema de autoridad, por falta quizá de liderazgo. Pero Cristo, el maestro, es un maestro con toda autoridad. La gente se admiraba de su doctrina y decían, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cristo, el maestro de maestros, el maestro divino, tiene autoridad divina. Y esta autoridad es doble también. El Padre le ha dado esa autoridad al Hijo, para que Él sea el maestro, para que Él dé vida a los muertos, para que Él enseñe, para que Él cambie corazones. Pero también Cristo en sí mismo, siendo el Hijo de Dios y también el hombre perfecto, tiene esa misma autoridad en sí mismo. Así que este maestro tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y no solamente autoridad para enseñar. Este maestro tiene autoridad incluso sobre la vida y la muerte. En Juan 11, versículo 4, leemos ahí que Cristo dijo: esta enfermedad no es para muerte. Refiriéndose, esta enfermedad de Lázaro no es para que él muera permanentemente o que muera eternamente, sino esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Cristo tiene y tenía autoridad sobre la vida y sobre la muerte de Lázaro. Y por eso en el versículo 11 dice: nuestro amigo Lázaro duerme. Eso se refiere a morir. Nuestro amigo Lázaro ha muerto, pero voy a despertarle. El maestro es completamente soberano sobre la vida y la muerte, sobre la salud y sobre la enfermedad. Y así lo vemos en cómo en el versículo 43 él clama a gran voz y dice: Lázaro, ven fuera. Y por supuesto que el que había muerto salió. El que había muerto salió. Y había mucha gente ahí. Y toda esta gente pudo ver la autoridad de este maestro, de este rabino, sobre la vida y sobre la muerte. La autoridad que tenía el maestro. Él tiene autoridad para dar vida a los muertos. Es lo mismo que hablaba Ana en 1 Samuel. Esta mujer que Dios le dio un hijo al que le llamó Samuel. Y Ana dijo en 1 Samuel 2 y el versículo 6, ella dijo: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Y Cristo es Jehová y Él mata y Él da vida y Él permite la muerte y da nueva vida. Y debemos recordar esta gran autoridad y soberanía de Cristo en estos tiempos de enfermedad y de muerte. Cada día que ven las noticias, hablan seguro de los muertos que ha habido ese día. Y cuando ven las noticias solo ven muerte, muerte y enfermedad. Y debemos recordar que la enfermedad no es un castigo divino. La enfermedad no es una evidencia de un castigo divino. La enfermedad, y que la enfermedad se quede y que la enfermedad permanezca, no significa tampoco falta de fe. Ezequías, cuando estaba enfermo, oró a Dios fervientemente y Dios lo sanó. Pero el apóstol Pablo también estaba enfermo y oró a Dios y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios es soberano, el Maestro es soberano, tiene toda autoridad sobre la vida y sobre la muerte, sobre la salud y sobre la enfermedad. Y toda enfermedad es controlada por Dios para la gloria de su propio nombre y para el bien de su pueblo e incluso también para la edificación de su iglesia. La pregunta no es ¿por qué ha venido esto?, sino la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué ha venido esto? Para que acudamos a Dios. ¿Para qué nos quieres enseñar, Señor? ¿Para qué ha venido esto? Para que acudamos a Dios, para que estemos más cerca de Él. Toda prueba que viene a nuestra vida debería llevarnos a estar más cerca de Cristo. Y que esta pandemia nos lleve a reconocer la total autoridad del Maestro
y acudir a Él más y más en oración. Pero también vemos, por supuesto, cuando pensamos en un maestro, pensamos en el aprendizaje, por supuesto, en la autoridad que debe tener un maestro, pero también cuando pensamos en un maestro y en un buen maestro, pensamos en afecto. Porque aquellos maestros que cuando la enseñanza y el aprendizaje son buenos y adecuados, se crea un vínculo entre maestro y alumno. Y estoy seguro que muchos de vosotros recordáis a buenos maestros que tuvisteis en el colegio e incluso buenos maestros también en la palabra de Dios. Y ahí se crea ese vínculo y ese afecto. Y en este capítulo vemos ese gran aprecio, ese amor y ese afecto que había estado entre el maestro y también entre María, Marta y Lázaro. Jesús amaba a esta familia. Por eso en el versículo 3, cuando Lázaro estaba enfermo y Marta y María envían a Jesús y le van a pedir algo, pero ¿qué es las palabras que le dicen? En el versículo 3 ellos dicen, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Por cierto, cuando ves lo que dicen, entendemos más de cómo debemos orar. ¿Cómo debemos orar a Dios y confiar en su voluntad? Ellas no dicen, Señor, ven y sánalo, y el tiempo que tenía que venir y lo que tenía que hacer. No, simplemente le dicen, Señor, el que amas está enfermo. Lo que hacen ellas es hablarle a Cristo del amor que Él tiene, recordarle a Cristo el amor que Él tiene por su pueblo, por los suyos, y decirle a Dios, mira, está enfermo, traer sus cargas a los pies del Señor y dejarla ahí. No decretar y decirle a Dios lo que tiene que hacer, no. Simplemente traerle su petición, traerle su carga al Señor, recordarle al Señor sus promesas y dejarlas ahí. Ellas sabían que el Maestro amaba a Lázaro, lo había demostrado tantas veces. Y un día Cristo demostraría este amor de una manera suprema. Cuando Cristo moriría en la cruz por Marta, por María, por Lázaro y por cada uno que vendrá a Él. Y este afecto de Cristo hacia ellas era recíproco, porque también había un afecto y un amor de ellas y de esta familia hacia Cristo. Marta recibía a Cristo en su casa cada vez que había oportunidad. María, vemos cómo venía y amaba a Cristo y venía a los pies de Cristo en cada oportunidad. Y Lázaro es llamado en el versículo 11, nuestro amigo Lázaro. Nuestro amigo Lázaro, qué precioso adjetivo, que pocos hombres en la Biblia reciben. Amigo de Cristo, amigo de Dios. ¿Amamos nosotros a Cristo, a nuestro Maestro, como debemos? Él ha mostrado ese amor indescriptible por nosotros. ¿Le amamos de verdad a Él? Hemos visto la persona del Maestro, pero en segundo lugar queremos ver la presencia, su presencia. Porque el versículo 28, Marta le dice a María, el Maestro está aquí. El Maestro está aquí. Vemos su presencia. María y Marta habían esperado tanto para poder decir estas palabras. Ellas pensaban que el Maestro estaría aquí mucho antes de que Lázaro muriera. Ellas le habían contado a Cristo de su problema y Él no había venido cuando ellas pensaban. Así que cuando Marta y María vinieron a Jesús, lo que le dijeron en el versículo 21, Marta dijo eso y en el versículo 32 María dijo lo mismo, le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si tu presencia hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y en estas palabras hay una mezcla de fe y de incredulidad. Ellas creían que Cristo tenía el poder sobre la enfermedad, que Cristo podía sanar a Lázaro, y estaban en lo correcto. Si Cristo quería, Él podía sanar a Lázaro. Él tiene toda autoridad. Y había esa fe, pero también había incredulidad en sus palabras, porque ellas no se daban cuenta de que Cristo, desde la distancia, Él podía sanar a Lázaro si Él quería. Tampoco se daban cuenta que quizá no era la voluntad de Dios que Lázaro fuera sanado, que Él podía permitir la muerte de Lázaro si el Maestro quería para su propia gloria. La fe de estas hermanas era débil, como lo es la nuestra. Toda nuestra fe es débil, muy débil en muchas ocasiones. ¿Cuánto necesitamos orar? Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Dijo el Señor que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, entonces podríamos orar y el Señor obraría grandes cosas, pero nuestra fe es incluso más pequeña que un grano de mostaza. Así que tenemos que venir y decirle, aumentanos la fe. O como vino aquel hombre y dijo, Señor, creo,
pero ayuda mi incredulidad. Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Estamos llenos de una mezcla de fe e incredulidad en todo momento. Y al pensar en estas palabras, el Maestro está aquí. Debemos recordar, por supuesto, que Cristo, como es Dios, Él es omnipresente. Eso quiere decir que está en todo lugar. El salmista en el Salmo 139 nos dice en el versículo 7 y 8, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Para toda criatura, Cristo está en todo lugar. Pero para el cristiano, de una manera especial, Cristo está en nuestros corazones. El apóstol Pablo, hablando con los corintios, en 2 Corintios 13, les dijo, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? En Efesios 3:17 habla de que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Cristo está en nuestros corazones. Pero cuando estamos confiando en Cristo, aquellos que confían en Cristo, también vemos que Cristo está en toda circunstancia. Él está en los momentos buenos y en los malos. En la salud Él está. Y también Él está presente en la enfermedad. Reunidos, como nos reuníamos antes como iglesia, Él estaba allí. Confinados, también está allí. El Maestro estuvo presente en la muerte de Lázaro, no físicamente, pero estaba allí. Él estuvo ahí dirigiéndolo todo, permitiéndolo todo, para que todo fuera para su gloria y para el bien de los suyos. El Maestro estaba allí. Pero ahora Cristo había llegado físicamente a ellas. Y Marta y María sabían que el Maestro estaba aquí, que el Maestro estaba allí para consolar. Para consolar. En ese momento de gran dolor, sus palabras, las palabras del Maestro, eran de ánimo y de ayuda a su alma atribulada y triste. El Maestro, por supuesto, estaba también allí para ayudarlas. Y por eso Marta, en el versículo 22, le dice, Maestro, sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Sabían que el Maestro estaba allí para ayudar. También el Maestro, por supuesto, estaba allí para enseñarles acerca de sí mismo, enseñarles acerca de su poder, enseñarles acerca de sus atributos. Incluso en ese versículo 25, Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Maestro estaba allí para enseñar. Pero lo que ellas no sabían es que el Maestro estaba allí también para dar nueva vida. Para dar nueva vida física a Lázaro, que resucitara de los muertos, pero también para dar nueva vida a todos aquellos que creyeron, porque en el versículo 45 leemos, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. El Maestro estaba allí para dar nueva vida. Cuando ocurren grandes desgracias, la gente de este mundo suele decir, ¿dónde está ahora tu Dios? ¿Dónde está ahora tu Dios? Pero nosotros podemos contestar como el salmista, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. El mundo dice hoy, ¿dónde está tu Dios en medio de esta pandemia? Y nosotros como cristianos podemos decir, el Maestro está aquí, el Maestro está presente. El problema realmente lo tienen ellos. Vayamos al mundo y preguntémosle, ¿dónde están ahora los grandes ateos? ¿Dónde están ahora los grandes ateos? No se escucha de ellos porque no tienen ningún mensaje de esperanza, ningún mensaje de verdad en medio de esta crisis. ¿Dónde están ahora los grandes motivadores de la psicología? Aquellos que dicen que el hombre puede con todo, aquellos dicen que no hay nada imposible si crees en tú mismo. ¿Dónde están ahora? Están todos escondidos. ¿Cómo que nada es imposible si crees en tú mismo? ¿No? ¿Y por qué está pasando todo lo que está pasando ahora? El hombre es frágil, el hombre es una criatura, el hombre es mortal, el hombre está sujeto a todas las leyes de este mundo, a todo el control de Dios. El hombre es pequeño, pero Dios es el creador y el que controla todo. Parece como si la gran mayoría de los ídolos de este mundo estén desaparecidos, pero el Maestro está aquí. El Maestro estaba allí cuando nos reuníamos en la iglesia y está aquí con nosotros mientras estamos confinados y nos reunimos de esta manera virtual a través de estas tecnologías. El Maestro está aquí. El Maestro está aquí incluso en medio de esta pandemia. El Maestro está aquí decretándola y permitiéndola. El Maestro está aquí trayendo juicio y trayendo prueba también. El Maestro está aquí haciéndolo todo para su gloria.
y para el bien de su pueblo. El Maestro está aquí para consolarte a ti. Para consolarte a ti después de toda esta pandemia y en medio de toda esta muerte que están pasando. Quizá muchos de vosotros habéis tenido algunos familiares que están enfermos o algunos incluso que han fallecido. Pero el Maestro está aquí para consolar. Como consoló a Marta y a María, viene aquí para consolar. El Maestro está también aquí para ayudarte a ti. Ayudarte en estos problemas. Para darte una nueva esperanza. El Maestro también está aquí para enseñarte. Debemos preguntar, ¿qué nos quieres enseñar, Maestro? ¿Qué nos quieres enseñar a través de todo este problema, esta crisis y esta pandemia? Pero también oramos y creemos que el Maestro está aquí en medio de este grande problema para dar nueva vida. Para dar nueva vida a aquellos que están perdidos en sus delitos y pecados. Y oramos fervientemente para que Dios utilice toda esta crisis y esta pandemia y todas estas muertes para hacer que la gente piense en su alma, piense en la eternidad, piense en su perdición y piense en su condenación y piense que solamente Jesucristo les puede salvar. Y por eso nosotros debemos anunciar el Evangelio a toda criatura, para que los perdidos escuchen esa voz de Jesús diciendo, ven fuera de tu pecado y ven a mí. Como Cristo dijo, ven fuera a Lázaro, oramos para que los perdidos también escuchen esas palabras de Cristo. Y en último lugar, hemos visto la persona. Marta se refirió a la persona del Maestro y a la presencia del Maestro. El Maestro está aquí, pero dijo, y te llama. Vemos aquí las palabras del Maestro en tercer lugar. El Maestro te llama. Y hoy, domingo de resurrección, nuestro Maestro, que está vivo a la diestra del Padre, allí intercede por nosotros. Allí fue constituido como nuestro sacerdote según el poder de una vida indestructible. Él está llamando a su iglesia. Él te está llamando a ti. ¿Pero a qué te llama hoy el Maestro? El Maestro te llama a que vengas a Él. El Maestro te llama a que vengas a Él. Versículo 29 leemos que María, cuando escuchó estas palabras, ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a Él, al Maestro. Cuando la Biblia habla de venir a Cristo, mayormente habla del momento de la salvación. Significa dejar el lugar. Venir a Cristo significa dejar el lugar en el que estás, un lugar de pecado y de muerte, un lugar apartado de Dios, y acudir a Cristo en fe. Venir a Cristo es arrepentimiento y fe. Hay otro versículo en Mateo, también 11:28, hemos estado estudiando Juan 11:28, pero Mateo 11:28 es un versículo precioso que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quizás estás escuchando hoy este mensaje y quizás necesitas este descanso para tu alma. Quizás nunca has venido a Cristo, quizás estás aún en tus delitos y pecados. Aún no has venido a Cristo de esta manera, mi amigo o mi amiga. Te tengo que dar la noticia de que tu alma, si no has conocido a Cristo, tu alma está tan muerta como lo estaba el cuerpo de Lázaro en la tumba. Pero hay esperanza. Hay esperanza. Igual que Lázaro resucitó, Cristo es la resurrección y la vida. Y si crees en Él, aunque estés muerto espiritualmente y lo estás, vivirás. Si crees en Él, no morirás eternamente. Te hago la pregunta que hizo Cristo. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Escucharás y obedecerás el llamado de Cristo a que vengas a Él? ¿El llamado del Evangelio? La voz del Maestro puede dar nueva vida y resucitar a Lázaro de la tumba, pero también puede resucitar tu alma, y darle nueva vida. El Maestro está aquí y te llama. En estos tiempos de tanta incertidumbre no debes esperar a mañana. En estos tiempos de tanta incertidumbre, de tanta muerte, debes venir a Cristo hoy. Hoy es el día de salvación. Qué sublime sería, qué grande sería que justo en el domingo de resurrección tú vengas a Cristo y tu alma sea resucitada y dada nueva vida por el poder de Cristo. Pero para eso tienes que venir a Él, arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo, el único que te puede salvar. María, aquí, ya conocía al Maestro, pero es que la vida del cristiano es un continuo venir a Cristo. Y muchas veces aquellos que conocemos a Cristo nos pasa como María, nos quedamos por diferentes razones acomodados en casa. Marta y María eran diferentes
Y hay diferencias de carácter entre cristianos, y no hay nada malo en ello. Pero, bueno, María era más reflexiva y contemplativa, y menos resolutiva y activa que Marta. Pero el problema es que María dejó que su carácter le privara de acudir a Cristo en primera instancia. Por eso, por esto que ella hizo de quedarse en casa, ella no escuchó esa tremenda declaración de Cristo en el versículo 25 y el versículo 26. Pero aún con esto, la gracia de Cristo, la gracia del Maestro, la llama. El Maestro está aquí y la llama. Y María entonces se levanta deprisa y viene a Cristo. Como cristianos, ¿seguiremos su ejemplo? ¿Seguiremos el ejemplo de dejar todas aquellas cosas que hay en nuestra mente, levantarnos deprisa y venir a Cristo en este momento? Es lo que necesita nuestra alma. O quizá dejaremos que el dolor, el lloro, la consternación que hay en este mundo nos impida venir a Cristo. Es algo que debemos pensar. Como cristianos debemos estar cada día y más incluso en estos momentos acudiendo a Cristo y una y otra vez, una y otra vez. El Maestro está aquí y te llama a que vengas a Él. El Maestro está aquí y te llama a humillarte también. Porque en el versículo 32 leemos que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Y el versículo 33 indica que ella estaba llorando. El llamado de Cristo a María requería que ella se humillara. Y eso hizo. Otra vez la encontramos a los pies de Jesús. Pero qué diferente es esta vez. La otra vez la habíamos encontrado a los pies de Jesús aprendiendo de sus enseñanzas, sentada a los pies de Jesús. Ahora la encontramos postrada a los pies de Jesús. Antes ella escuchaba alegremente las enseñanzas de Jesús. Ahora la vemos postrada, llorando, desconsolada por la muerte de su hermano. Pero incluso en estas circunstancias ella decide humillarse y postrarse a los pies del Maestro. Hermanos, el Maestro, aquel que es humilde de corazón, requiere que nosotros vengamos a Él humillados. Él nos llama a humillarnos. Santiago 4 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Un texto que muchos de nosotros hemos escuchado en estos días. Es el texto en 2 de Crónicas 7, versículos 13 y 14, muy relevante en estos días, ya que habla de una pestilencia y habla de la reacción del pueblo de Dios cuando una pestilencia llegue. Y estamos nosotros en medio de una pestilencia. Esta pandemia es una pestilencia. Y 2 de Crónicas 7, 13 y 14 dice, o si enviare pestilencia o pandemia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y la sanación más importante es la espiritual, es lo que oramos, que Dios sane espiritualmente a nuestra tierra, que Dios los sane de sus pecados y les perdone los pecados y la gente venga a Él. Pero la primera condición que Cristo nos da para que esta bendición caiga del cielo, para que se derramen estas lluvias de gracia, la primera condición es humillarse. Humillarse. La humildad es la primera condición y Cristo, el Maestro, hoy te llama a humillarte. Humillarte significa contrición por el pecado. Realmente reconocer y llorar por tu pecado. Humillarse es confesar tu pecado. Confesar tu pecado delante del Dios justo, puro y santo. Y humillarte significa conocer más y más a nuestro Dios, más y más a nuestro Salvador, más y más al Espíritu Santo que habita en nosotros y conocer también nuestro pecado y nuestra debilidad y nuestra incapacidad y nuestra inclinación al pecado. El Maestro está aquí y te llama a humillarte. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y también el Maestro te llama. El Maestro está aquí y te llama a servirle. Sin duda alguna, la consecuencia final de este llamado para María es que ella sirvió al Maestro con todo lo que tenía, con su todo. Solo unas semanas más tarde de este acontecimiento, en el capítulo 12 y el versículo 3, que lo podemos buscar ahí, el capítulo 12 y el versículo 3, vemos que María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Ella trae algo que costaba el sueldo de un año entero, una cifra escandalosa, y lo trae y lo vierte y unge a los pies de Jesús con esto. Aquella que había aprendido a los pies de Jesús.
aquellos mismos pies en los que ella lloró, ahora esos pies los ungía. Es precioso ver cómo María en su humildad estaba siempre a los pies de Jesús, aprendiendo a los pies de Jesús, llorando a los pies de Jesús, ungiendo los pies de Jesús. Y creo firmemente que cuando María Magdalena, que creo que es esta María, vino a los pies de Jesús en la resurrección, también se postró allí, a los pies de Jesús. Esta es la actitud del cristiano, una actitud de humildad. Y no nos engañemos, no hay vacaciones espirituales para el cristiano. El tiempo de confinamiento no es un parón en tu andar con el Señor, sino todo lo contrario. Es una oportunidad nueva y prometedora para servirle. Si ha habido un momento en el cual el mundo está sin rumbo, es ahora. Cristo es la respuesta que tanto necesitan. Así que el Maestro te llama a que des un paso adelante en tu servicio a Él. Quizá el Maestro te está llamando a usar más y mejor los dones que Él te ha dado. Él te está llamando quizá hablarle a alguno de tus familiares, a alguno de tus conocidos, más de Cristo, utilizando los medios que Él nos ha dado para dar testimonio. Quizá el Señor quiere que llames a algún familiar y le cuentes lo que Cristo ha hecho por ti, o a algún conocido, que testifiques de la manera que Él nos ponga delante de nosotros. Dios, el Maestro, te está llamando quizá a estudiar más su palabra, estudiar más profundamente, dedicar tiempo y horas en el estudio de la palabra. Quizá te está utilizando, quizá el Maestro está utilizando este tiempo para prepararte, para preparar tu mente y tu corazón para el futuro. Quizás incluso el Maestro está aquí y te está llamando y te llama a servirle. Quizás a servirle dejando otras cosas y prepararte para predicar su palabra. El Maestro está aquí y te llama. Te está llamando a dejar tus ambiciones, dejar tus sueños y venir y servirle a Él humildemente. El Maestro está aquí y te llama, te visita hoy y te dice no que salgas físicamente de tu casa, pero que salgas de tu pereza espiritual, que salgas de tus pecados no confesados, que salgas de la parálisis por la duda y la confusión que tienes y que vengas a Él espiritualmente, que te humilles y que le sirvas. El Maestro está aquí y te llama. El Maestro te visita. ¿Aceptarás esta visita del Maestro? ¿O hay en tu corazón un cartel, como en muchos lugares hoy no se aceptan visitas? ¿Hay en tu corazón este cartel de rebeldía, de cabezonería, de estar apartado de Cristo? ¿O aceptaremos la visita del Maestro y dejaremos que Él, que está aquí y que nos llame, cambie nuestras vidas y nos haga más y más conforme a Él y le podamos servir en lo que Él quiera para nosotros? El Maestro ha traído todas estas circunstancias a nuestra vida por una razón. Él quiere que le sirvamos, Él quiere que nos humillemos, Él quiere que vengamos a Él cada día. El Maestro está aquí y te llama. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos gracias por la visita del Maestro a María y a Marta. Y te damos gracias por la visita del Maestro en el día de hoy. Y pedimos, Señor, que el Maestro visite nuestros corazones y que cambie nuestros corazones y los haga más conforme a Él, conforme a su palabra. Gracias por todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Lo pedimos todo en su nombre. Amén. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste,
porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos